¿Sabías que hay un versículo bíblico que cambió el monoteísmo para siempre? Conoce lo que la Biblia no quiere que sepas sobre Elión y Yahvé. ¿Habrá sido esto una distorsión intencional en la Biblia? La verdad detrás del misterio. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos al canal Mundo Caballo de Troya. En este video trataremos sobre la Biblia, los sumerios y el misterio del supuesto dios Yahvé. Hoy quiero presentar un análisis de una frase específica y muy importante de la Biblia, que parece haber sido alterada intencionalmente. Vamos a hablar de un pasaje del libro de Deuteronomio, específicamente del capítulo 32, versículos 8 y 9. Ahí leemos que cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia y repartió a los hijos de los hombres, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Israel es el pueblo del Señor, y Jacob es su herencia. A primera vista, esta frase no parece tener nada raro, pero como sabemos, las apariencias pueden engañar. Es una frase clave cuya verdadera significación ha sido distorsionada intencionalmente. Así que hagamos un análisis breve para descubrir información interesante. Si visitamos el sitio web de la Blue Letter Bible, podemos encontrar los términos hebreos originales que están en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, encontramos que el término que se traduce como Altísimo es Elión. Y como ya hemos mencionado en videos anteriores, Yahvé no era Dios, ni mucho menos. Entonces, leemos la frase mencionada introduciendo estos dos términos originales. Elión dio a las naciones cuando repartió a los hijos de los hombres, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero la porción de Yahvé era su pueblo, Jacob era su herencia. Así que vemos que las naciones se dividieron según los hijos de Israel y el pueblo que desciende de Jacob es propiedad de Yahvé. Esta afirmación puede parecer un poco rara, ya que aquí se hace una clara distinción entre las figuras de Elión y Yahvé. El problema principal es que esta afirmación simplemente no es cierta. En algún momento de la historia, esta frase fue borrada y modificada intencionalmente. Si volvemos a la Biblia del Milenio, encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, lo siguiente: las naciones se dividieron según el número de los hijos de Israel. A este versículo se le añadió una nota al pie en la que leemos que el texto es más complicado y se traduce de manera diferente en algunas traducciones antiguas y en los textos de Qumrán, hijos de Dios o ángeles de Dios, posiblemente influenciados por la etimología popular. Como se puede ver, la cuestión se vuelve cada vez más fascinante. En las traducciones antiguas, en lugar de hijos de Israel, aparecen hijos de Dios o ángeles de Dios. Eso significaría que el mencionado Elión se refiere a los seres divinos. Para entender cómo se dividieron las naciones según el número de los hijos de Dios, es importante saber que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Luego, en los siglos III y II a.C., se tradujo al griego, y esa traducción se conoce como la Septuaginta. También se han encontrado fragmentos de textos hebreos que son anteriores al nacimiento de Jesús, específicamente en Qumrán. La traducción del Antiguo Testamento que encontramos en las Biblias que tenemos en casa se basa en lo que se llama el texto masorético, elaborado por un grupo de eruditos judíos. Conocidos como los masoretas, entre los siglos VII y X de nuestra era, unificaron la traducción que menciona a los hijos de Israel, proveniente del texto masorético. Sin embargo, parece que esta traducción no refleja la realidad completa. Ahora, analicemos dos libros del profesor Mark Smith, un especialista en la Biblia e historiador. Smith es uno de los principales expertos en el estudio de la Biblia, profesor de Antiguo Testamento y exégesis,
y un experto en lenguas antiguas. El profesor Smith, presidente de los estudios bíblicos en la Universidad de Nueva York, señala en su libro Dios en traducción, Dioses en el discurso intercultural en el mundo bíblico, en la página 139, que en versiones más antiguas de los rollos del Mar Muerto de Qumrán y en la Septuaginta, se menciona que Elohim no dividió el mundo según el número de los hijos de Israel, sino según el número de los hijos de Dios. Principalmente, el texto masorético habla de los hijos de Israel, mientras que los textos de Qumrán se refieren a los hijos de Elohim, y la Septuaginta menciona a los hijos de Dios o a los ángeles de Dios. En otras palabras, las fuentes más antiguas dicen que la división de las naciones se hizo de acuerdo con el número de los hijos de Dios, es decir, los hijos de Elohim, que son seres divinos. En la página 148, el profesor Mark Smith presenta sus conclusiones y señala que una gran mayoría de los investigadores coincide en que hijos de Israel es un cambio consciente para evitar dar la impresión de politeísmo. Además, el profesor Smith cita a otro experto, el profesor Emanuel Toff del Departamento de Biblia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien menciona a un escriba de un texto antiguo que se sentía incómodo con una imagen que podría parecer politeísta, así que cambió hijos de los Elohim por hijos de Israel. En esta interpretación, Elión es el Dios principal que supervisa la división del mundo en naciones, las cuales luego son asignadas a diferentes dioses. En este escenario, Yahvé es uno de los dioses que recibe su parte de la tierra, y en el caso de Yahvé, esa parte le corresponde al pueblo de Jacob. El profesor Smith desarrolla estas ideas en su libro La historia temprana de Dios. Ahí se menciona el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 y 9, donde se presenta a Yahvé como uno de los hijos de El, conocido como Elión. Smith sigue explicando que esta parte describe un orden en el que cada dios tiene su propio pueblo. Israel fue el pueblo elegido por Yahvé, lo que también sugiere que originalmente Yahvé era un dios de la guerra, conocido desde tiempos antiguos en la historia de Israel, separado de él en lugares como el Sinaí, Parán, Edom y Temán. En resumen, se puede decir que Elión y sus hijos formaban un grupo de dioses, cada uno con un determinado grupo de personas bajo su cuidado. La Biblia describe cómo Elión repartió las naciones del mundo entre sus hijos, y Yahvé se convirtió en el protector de Israel. Más específicamente, Yahvé recibe a Jacob, a quien cambia el nombre por Israel. Después, la Biblia se centra solo en las interacciones de Yahvé con los israelitas, ignorando a las demás naciones. Así que el pasaje original de la Biblia diría algo como que Elión dio a los pueblos su herencia cuando creó a los hijos de los hombres. Él estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos, pero el destino de Yahvé era su pueblo, Jacob era su herencia. Además, la tradición bíblica dice que, tras la construcción de la Torre de Babel, la humanidad se dividió en 70 naciones. Ahora veamos otra obra interesante escrita por John Day, profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Oxford. Su libro se titula Yahvé y los dioses y diosas de Canaán. Los dioses cananeos eran conocidos como Elohim. En la página 23, el profesor Day señala que en el texto cananeo conocido como el ciclo de Baal, encontrado en Ugarit, se describe a 70 hijos de la diosa Asherá. Asherá era la esposa de El, el líder de los dioses. El profesor Day sugiere que el Antiguo Testamento, que se redactó algunos siglos más tarde, reproduce la misma narrativa, aunque de manera separada. Según la descripción mencionada, el líder de los dioses, él, dividió a la humanidad en 70 naciones, y cada uno de sus hijos era considerado un dios por el pueblo que cuidaba. Él es el Dios supremo. En los textos de Ugarit, los cananeos presentan a Él como el creador del mundo, el padre y líder de los dioses y de los humanos, rey y juez, además de ser el guardián del orden cósmico y político.
Sin embargo, en la Biblia aparece el término Elión. Según la Wikipedia en inglés, los expertos en religiones no están seguros de si El y Elión son la misma figura. Es posible que al principio fueran dos figuras distintas o que representen al mismo Dios dentro del contexto de la religión cananea. Las naciones del mundo se dividen en la Biblia según los 70 hijos de los Elohim. Esto sugiere que pudo haber una modificación consciente del texto original para borrar cualquier rastro de politeísmo, algo que han documentado varios expertos en la Biblia. En cuanto a Yahvé, la Wikipedia en inglés menciona que era el Dios nacional de los reinos de Israel y Judá. Disculpa la interrupción del vídeo en esta parte. Pero es para informarte si vos querés colaborar con nuestro canal, aportando texto, ideas o sugerirnos nuevos temas, solo tenés que enviarnos un correo a calencastel7@gmail.com. Muchas gracias. Los seguidores de Yahvé dieron un paso más al negar la existencia de otros dioses, lo que marcó la transición del monolatrismo al monoteísmo pleno. Es ampliamente reconocido por los expertos en religión y por los historiadores que estudian el Medio Oriente, que, en sus inicios, la monolatría era la norma en Israel. El pueblo reconocía la existencia de otros dioses, pero solo adoraba a Yahvé. Con el paso de los siglos, Yahvé fue elevado a la posición de único Dios supremo y los sacerdotes modificaron ciertos pasajes de la Biblia que podrían sugerir el politeísmo. El versículo que se analiza en el libro de Deuteronomio es un ejemplo claro de esta teoría. El texto que describe la división de las naciones por Elión, conforme al número de los hijos de los Elohim, fue alterado para referirse a los hijos de Israel. Los israelitas sabían que esto sucedió porque, en la asamblea divina, el pueblo de Jacob, es decir, los israelitas, fue asignado a Yahvé. Por esta razón, Yahvé era el Dios de los israelitas y no se preocupaba por otras naciones. Alternativamente, podría ser que Yahvé fuera una figura similar a Elión, quien también habría elegido a los israelitas como su pueblo escogido. Esta interpretación sugiere que Yahvé tenía una esposa, la diosa Asherá, con quien tuvo 70 hijos. Sin embargo, la idea de que Dios tenga una esposa es, sin duda, un concepto que no sería aceptado por los seguidores de las religiones abrahámicas según la mayoría de las investigaciones. Con el tiempo, Yahvé adoptó características de Elión y se fusionó con él. Ambas teorías implican la existencia de varios dioses. En resumen, la Biblia deja claro que Elión dividió a las naciones según el número de los hijos de los Elohim, y Yahvé recibió a los israelitas como su parte, sobre los cuales luego gobernó. Con esto hemos terminado el video. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias.